de Dios y no sé si me acompañen al libro de Filemón. El libro de Filemón está en el Nuevo Testamento antes del libro de Hebreos. Está primera de Timoteo, segunda Tito y viene un libro que se llama Filemón. Este libro nada más, como está organizado, tiene un solo capítulo. Así que abramos nuestras Biblias en el libro de Filemón. Y pues vamos a orar para que Dios nos hable a nuestros corazones. Acompáñenme. Señor, muchas gracias por una noche, gracias por tu palabra, Señor, que a veces no consideramos el hecho de que esté en nuestras manos tantos mártires, personas que dieron su vida para que hoy en día podamos leer tu palabra, Padre. Háblanos, Padre, ayúdanos a despegar los pensamientos que nos puedan poner preocupados, ansiosos, nos desvíen de lo importante, Señor, y nutre y cuida nuestros corazones, Señor. Necesitamos de ti, Señor, cada día. Fortalécenos, Padre, y ayúdanos a ser personas que podamos confortar los corazones unos con otros, Señor. Te entregamos este tiempo a ti, Señor, y bendícenos. Gracias, Padre. Amén. Pues ya están en el libro de Filemón. Sí. Pues Filemón, pues bien aquí en la Biblia fue un personaje que es mencionado, así que el nombre de Filemón en su carta, Filemón. La carta de Filemón es una carta, se podría considerar personal, no es como una carta que Pablo escribe a una iglesia, sino es una carta de uno a uno. Y ahorita al leer la carta de Filemón, pues vamos a ver pues motivaciones, vamos a ver el amor de Pablo por Filemón y en el texto viene un personaje que se llama ahí Onésimo, que pasó una situación con Filemón y Pablo pues básicamente en esta carta trata de interceder de Onésimo con Filemón. Así que vamos a leer los primeros 3 versículos. Dice así, Filemón 1. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Muy bien. Pablo en otras cartas se autodenomina siervo de Cristo, también se denomina apóstol, pero aquí la característica a que se dirige Pablo con Filemón es que es prisionero de Jesucristo. No quiere decir que Jesús lo haya tomado a Pablo, lo haya acusado ante una autoridad y lo puso en la cárcel, sino que mismo Pablo se autodenomina prisionero. Se podría leer así, prisionero por causa de Jesucristo. Por causa de Jesucristo es porque Pablo, no sé si han leído el libro de Hechos, perseguía a la iglesia. Antes de que Dios le cambiara el nombre, se llamaba Saulo. Y cuando Dios lo confronta, le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es cuando Dios lo confronta, lo derriba de un caballo y lo anima y le da un propósito en esta vida, que es: vas a llevar mi nombre a los gentiles. Y la situación que se encuentra Pablo al escribir esta carta, está preso en la cárcel de Roma. Casi básicamente es en el último capítulo de Hechos, donde Pablo, ya encarcelado, escribe la carta de los filipenses, Filemón y Timoteo. Entonces es una de las cartas en la cual Pablo escribió, por así decirlo, estando aquí en la tierra, a Filemón. Y como les decía, se presenta como prisionero de Jesucristo, precisamente porque está en cárcel, y junto con él está el hermano Timoteo. Y
aunque la carta es algo personal, va dirigida a Filemón, también menciona otras personas. Menciona a la hermana Apia y a Arquipo. Apia, según historiadores, podría definirse que esta mujer era una mujer, es la esposa de Filemón. La Biblia no lo expresa que es esposa de Filemón, pero historiadores pues pueden deducir que Apia es esposa de Filemón. Y el otro nombre mencionado es Arquipo, y Pablo le da un indicativo, ahí dice nuestro compañero de milicia. Esto quiere decir que cuando Pablo estaba compartiendo el evangelio en las diferentes regiones de Filipenses, Macedonia, Grecia, Asia, estuvo también esta persona llamada Arquipo, y es compañero de milicia. Esto es muy importante porque este Arquipo es una persona que en Filipenses lo enseñaba el pastor Mark, tienen un mismo sentir. Pablo en la carta a los Filipenses decía que tengan el mismo sentir, así como yo del Señor, y ese lo vemos en Filipenses capítulo 2. Y este mismo sentir también lo tiene esta persona que se llama Arquipo, compañero de milicia, y está ahorita con Filemón. Continuando en el versículo 2 dice, y a la iglesia que está en tu casa. Yo no sé ustedes quién se ha animado a poner una iglesia en su casa. ¿Alguien conoce una persona que tenga una iglesia en su casa? No. Muy bien. Podemos preguntarnos por qué una iglesia está en la casa de un hombre. Historiadores mencionan que Filemón se encontraba en la ciudad de Colosas. Es una región que podemos ver la carta a los colosenses, pero Filemón tenía ahí su casa. Él era amo. Regularmente los amos se dedicaban a la ganadería, a la agricultura, y tenían pues muchos, por decir, trabajadores. La relación laboral que tienen los amos no es con un trabajador, más bien están bajo, los que trabajan con él se les denomina esclavos o son esclavos. ¿Cómo funciona esto? Una persona podía estar en esclavitud por falta de dinero, por no tener un lugar donde vivir, y los esclavos eran comerciables. ¿Qué quiere decir esto? Que un hombre podía tener 100, 200 esclavos trabajando en su espacio, en donde tenga que trabajar en sus tierras. Y pues la persona que es amo tenía pues la responsabilidad y la obligación de sustentar pues comida, bebida, que estuvieran bien los esclavos. Pero los esclavos no tenían, por así decirlo, autoridad. No es como hoy en día que las personas tienen pues autonomía. Puede ser ahorita, no, pues quiero irme a vivir a Díaz Ordaz, nos podemos ir a vivir a Díaz Ordaz, o quiero ir a vivir a Tijuana. No, con los esclavos el amo decía, te vas allá, te estás allá, y estaba su vida, por así decirlo, cubierta o protegida por el amo. Esta relación pues invita mucho a que los amos pues tengan mucho abuso por los esclavos. Y hay esclavos en los cuales pues huyen porque pues no están de acuerdo pues con el trato que tienen los esclavos con los amos. Entonces Filemón era un amo, entonces tenía pues una gran porción de territorio, y Filemón, si dice aquí la palabra de Dios que tenía una iglesia en su casa, podemos preguntarnos, ¿Filemón era creyente? ¿Sí o no? Sí, Filemón era creyente, creía en Jesús. Entonces una carta de una persona que tiene temor de Dios como Pablo a Filemón, que también tiene temor de Dios. ¿Y por qué tenía una iglesia en su casa? Muy bien. La iglesia en la zona de Colosas atravesaba una prueba muy fuerte, que es una doctrina llamada gnosticismo. Esta doctrina se fue involucrando en la iglesia, diciendo que Jesús no fue hecho carne,
que nuestro Señor Jesús fue un espíritu, que todo lo material está corrompido, está mal. Y si tienen tiempo, en su tiempo con Dios o cuando estén a solas y tengan que leer la palabra de Dios, lean Colosenses, porque la carta a los Colosenses es una carta que resalta a Jesucristo como el creador de todo, la razón por la cual fue creado todo, que la sabiduría está en Él y que Jesús nos perdonó nuestros pecados. Esta carta presenta el Evangelio. Y esta doctrina que se llama gnosticismo estaba atacando la identidad de Jesús. Entonces, Colosas estaba recibiendo fuerte ataque de parte de los gnosticismos. El otro ataque que estaba recibiendo era de parte de los judíos, que decían que para la salvación podías creer en Cristo, pero tenías que circuncidarte, tenías que cumplir ciertos ritos que dice la ley. Entonces, estaban siendo atacados por esta doctrina, por los judíos y por el Imperio Romano. Entonces, no es como hoy en día aquí en México, incluso en Estados Unidos, hay libertad de poder levantar una iglesia. En esos tiempos no. Entonces los lugares en Colosas que se podían reunir para leer la palabra de Dios era con los judíos, pero al tener estas contiendas, pues los hermanos se van animando en sus casas a congregarnos. Es como, por ejemplo, aquí, si Dios, no sé si hagan su voluntad y dicen, ¿saben qué? No nos podemos reunir aquí, pues va a haber un hermano otro que, ¿saben qué? Vénganse a mi casa y estudiamos la Biblia, adoramos a Dios. Simplemente eso, todo lo que pase, guerras, no es impedimento para poder congregarnos y para poder leer la palabra y adorar a Dios. Entonces, Filemón, con todos estos problemas, abre una iglesia en su casa y se reúnen ahí. Y termina el saludo diciendo: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. La gracia y la paz, recordemos, viene de Dios. Gracia y paz. Es un saludo muy, muy común de parte de Pablo en todas sus cartas. Y luego la parte del versículo 4 al versículo 7 es muy interesante, hay mucho amor ahí. Voy a dar lectura. Versículo 4 dice así: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Pablo estimaba mucho a Filemón. Al inicio lo menciona que Filemón es amado, que Filemón es un colaborador nuestro. Arquipo lo menciona que es compañero de milicia. Y aquí está abriendo Pablo su corazón con Filemón. Podemos ver al inicio en el versículo 4, dice: doy gracias a mi Dios. Vemos a un hombre agradecido por la vida de Filemón. Y esto también nos invita a nosotros. Yo creo que ahorita Dios te puede traer a la memoria esa persona en la cual tú estás agradecido, porque sabes que con esta persona está orando por ti, esta persona te tiene la confianza. Y Pablo podía ser agradecido con Dios por la vida de Filemón. Eso es muy bonito de parte de Pablo hacia Filemón. Haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. En este tiempo de orar, en este tiempo que cada uno de nosotros, cuando estamos solos, cuando no está nadie y estamos orando a Dios, se le traía a la mente Pablo la vida de Filemón y agradecía por él, por su vida, por lo que está haciendo con los hermanos en la situación que están viviendo en Colosas. Y lo trae presente. Y esto es interesante, versículo 5. Porque oigo del amor
y oigo de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Muy bien. Pablo estaba preso en una cárcel en Roma, en Italia, y no tengo aquí el mapa, pero podría decirse que es como de aquí en lineales a Nayarit, de San Vicente a Nayarit, la distancia más o menos que hay entre Colosas, no más, es como 2 veces la República Mexicana. No es de que fueran pueblos o ciudades vecinas, no es que Pablo estuviera preso aquí en Ensenada, no, es una distancia larga. Y las distancias tan largas, Pablo expresa que ha oído, le ha llegado a él, estando preso, 2 cosas de Filemón: el amor y la fe que tiene hacia el Señor Jesús. Muy bien. Yo no sé si tengan ustedes familiares aquí, pero sí he encontrado personas que tienen familia en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas. Bueno, yo soy de Veracruz. Y si llega tu nombre a esa familia, pues ¿qué podría expresar ellos de ustedes o de mí? Cuando le llegó la voz de Filemón a Pablo, está Pablo preso y llega: Filemón hizo esto, mostró esto, abrió su iglesia en su casa, dice que oye del amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. No quiere decir aquí la palabra santos, de los que no son santos, los católicos, sino santos se refieren a los creyentes, a los que han entregado su vida a Cristo. Entonces, tantos kilómetros, y cuando le llegó la noticia de la vida, de esta situación que está pasando con Filemón, él se lo reconoce. No es que ahorita en un WhatsApp, ¿cómo estás? No, en ese tiempo las cartas se trasladaban en barco, y si te ibas por tierra era una vuelta muy grande para que llegara con Pablo y todavía Pablo redactar y de regreso. Es algo que nos invita a nosotros, ante los demás, ante nuestros familiares. ¿Qué es lo que piensan de nuestro Dios cuando platican con nosotros? Porque llegó a Pablo las noticias de lo que hacía Filemón y le reconoce: este hombre tiene amor por Cristo, este hombre tiene fe, que ante las pruebas busca agradarle a Dios, instituye una iglesia, vamos a reunirnos, no nos podemos ante las situaciones quedarnos pues así cruzado de manos, busquemos al Señor. Eso básicamente la fe, como dice, mueve montañas, pues a Filemón lo movió a instituir una iglesia en su casa. Y también se escuchó cómo era el amor hacia con los santos. 6 dice: para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Muy bien. En esos tiempos no es como hoy en día. Hoy en día tenemos pues la Biblia, pero ellos tenían las Escrituras. Las Escrituras básicamente es el Antiguo Testamento. No estaban así, empiezan ya los años, empiezan a recabar las cartas de Pablo y empiezan a formar y constituir que esto viene de Dios. En esos tiempos no, en esos tiempos se hablaba de que hay un hombre que venció a la muerte, que un hombre dio vida a los muertos, dio vista a los ciegos. Empiezan a ver testimonios de Cristo y empieza la gente a actuar con el corazón y en este mismo sentir en Cristo. Entonces Pablo dice que fortalezca su fe para el conocimiento de todo el bien, que se podría leer como toda la bondad que está en ustedes por Cristo Jesús. Muy bien, ¿cómo se podría decir, cómo se fortalece la fe de un creyente? ¿Cómo se fortalece la fe de un creyente? ¿Qué tenemos que hacer nosotros para que nuestra fe sea fortalecida?
A lo mejor lo ponen ahí, pero hay un versículo muy bueno que viene en Hebreos 11. Dice, es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay otro versículo, viene en Romanos, no tengo la cita, pero dice así, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces, si Pablo le está diciendo, fortalécete en la bondad, en el conocimiento de en Cristo Jesús, está diciendo, pasa tiempo en la palabra. Ahorita el tiempo está organizado en 24 horas. No tenemos en el día 23 horas ni 30 horas. Tenemos cada día 24 horas. Y tenemos tiempo para comer, para trabajar, y podemos tener tiempo para para leer la palabra de Dios. Ellos buscaban agradarle y se juntaban y leían las escrituras, Deuteronomio, Isaías, y así van fortaleciendo la fe y va conectando lo que hizo con Cristo Jesús. Viene el versículo 7, pues tenemos gran gozo y tenemos consolación en tu amor. Qué bonito. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Yo no sé, pero siempre Dios provee. Cuando estamos en pruebas o estamos en aflicciones, a veces estamos con Dios y nos vaciamos con Él. A veces hay un llanto que no para, pero siempre, vulgarmente casi siempre, Dios manda un hermano. Y sabes que ese hermano es como un refrigerio. Sabes que ese hermano te va a entender. No sé cómo Dios lo hace, pero es un instrumento de Dios que utiliza para, dice así, conforta. O sea, eso se me hace muy impresionante de parte de Filemón. Conforta los corazones de los santos. No solamente podemos tener pues hambre, pues un hermano te puede dar de comer, no tengo dónde dormir, quédate en mi casa. No, este hombre hablaba al corazón, escuchaba. Dice que es de gran gozo y consolación su amor. O sea, era un hombre tan entregado a Cristo que cuando hablabas con él salías fortalecido, salías animado. El Espíritu Santo nos anima y estamos llamados, dice que cómo se van a conocer los creyentes por el amor que se tienen unos con otros. Pero cuando nuestra vida, por así decirlo, hubiera cruzado con Filemón, podíamos encontrar en él un hombre que fortalece el corazón simplemente, que ante la aflicción te lleva la palabra, te lleva la verdad. No es que tampoco si estás en pecado te va a exhortar, pero no te deja ahí. Es una persona muy presente, es una persona que está ahí, lo denomina ahí de gran gozo y de consolación. Yo no sé si tienes en tu vida una persona así, que sabes que al hablar con esta persona te va a llevar a Cristo. Y a veces cuando estamos mal o estamos en pecado, lo evitamos. Yo lo he hecho. Sabes que esta persona tiene temor de Dios, sé que he hecho cosas mal y mejor lo trato de evitar. Pero él te llevaba a Cristo, porque dice que la palabra de Dios, que Dios es Dios de toda consolación. Y hay gozo, hay gozo. Cuando compartimos el Cristo hay gozo. ¿Por qué? Porque es la buena noticia. Porque al compartir Cristo es la buena noticia. Al hombre le tiene que producir gozo escuchar de Cristo. Y Filemón era un ejemplo de un hombre que fortalecía el corazón de los santos. Pero también como es hombre, pues tiene ciertas cosas. Vamos a leer hasta el 14. Dice así, versículo 8. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano, y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo,
a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Aquí está uno de los motivos principales por la cual Pablo manda la carta. Está intercediendo por Onésimo. Pablo, esto es muy interesante. Hace 3 semanas el pastor Mark el domingo decía el versículo que decía: gozaos en el Señor, otra vez les digo, gozaos en el Señor. Y Pablo tenía la autoridad como para mandar, o sea, establecer un mandamiento, pero también presentarlo como una rogativa. Y aunque él es un juego de palabras, se vuelve a considerar prisionero de Jesucristo. Dice en el 8, tengo mucha, pero mucha libertad en Cristo. Les voy a leer rápido Hechos capítulo 28, el último versículo de Hechos. Esa es la situación en la cual se encontraba Pablo. Hechos 28. 30, dice así: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Dice que permaneció en una casa alquilada, era prisionero, pero por la gracia y la bondad de Dios estaba en una casa alquilada y recibía a todo, o sea, la persona que buscaba a Pablo podía tener acceso a él. Y en esta casa alquilada, estando preso, ¿qué es lo que hacía? Predicaba el reino de Dios, enseñaba de Jesucristo, y esta enseñanza lo hacía abiertamente, no lo hacía en secreto, sino que era conocido hasta por los mismos soldados que este hombre predicaba a Cristo y sin impedimento. Él predicaba 24/7. En este versículo redacta que él predicaba, y esta libertad que parece está preso, la tiene. ¿Por qué? Porque el cristiano dice en 2 Corintios que tenemos un ministerio de la reconciliación. Básicamente no estamos presos, podemos estar en pruebas, podemos estar en la cárcel, pero estemos en donde estemos, tenemos libertad de predicar a Cristo. Y esto Pablo lo hacía. Y muestra su autoridad para mandarte lo que conviene. Pero el versículo 9 cambia un poquito la forma de expresarse. Más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Muy bien. Este Onésimo, no es que Pablo conoció a una chica allá en Roma y se juntó con ella y nació Onésimo en la cárcel, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? En versículos más adelante, Onésimo era esclavo de Filemón, y Onésimo sale, no fue comercializado, no es que Filemón siendo amo comercializó con otro amo, quiero este esclavo tuyo, este, y me das a su familia. ¿Cuánto? Pues 1,000 pesos, no, sino que este hombre llamado Onésimo huye de la presencia de Filemón, y no dice la Biblia, pero llegó hasta donde estaba Pablo. O sea, básicamente recorrió muchas millas, muchos kilómetros para que tuviera este encuentro con Pablo y pudiera ser salvo. Dice que lo engendró en mis prisiones. Yo no sé si Onésimo andaba en malos pasos o tuvo un tiempo de rebeldía, pero Dios en su soberanía guardó la vida de Onésimo, y a lo mejor, esto es mi interpretación,
pues llegó preso ahí en Roma y le tocó coincidir con Pablo, y Pablo, como predicaba a Cristo con libertad y sin impedimento, predica, y esta persona es salva. Y ve la condición. En el 11 dice, en el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Esto es muy interesante, porque va conociendo, vemos a Onésimo, puedo interpretar que estaba lastimado, y habla de Filemón, es que Filemón esto, es que Filemón aquello, es que no sabes, nos trataban mal, etc, etc, etc. Y entonces Pablo empieza a trabajar con él, empieza a conocerlo, le cuenta su pasado y llega a la conclusión que era inútil. No sé, pero ¿saben qué significa Onésimo la palabra? Significa útil. Onésimo significa útil. Y en otro tiempo era inútil. La diferencia de inútil y útil es que el útil es provechoso. Es una herramienta que se puede usar. Esta herramienta me es útil. Está como, me acordé ahorita de un chiste, que está un mecánico y pásame el gato, y le pasan el gatito, ¿no? No, pásame el gato para levantar el carro. Útil. ¿Útil para qué? ¿Para quién cree que puede ser Onésimo útil? Una persona, ¿para qué puede ser útil en la cárcel? ¿Qué estaba haciendo Pablo? Compartiendo a Cristo. Entonces, ¿cuál es la única chamba que tenían que hacer? Compartir de Cristo. Esa era. Y llegó no haciendo eso, pero ahora está haciendo eso. Cuando uno se convierte a Cristo, llega a veces, podemos llegar con mucha vergüenza, con mucha culpa, retando a Dios, pero cuando Dios va obrando en nuestras vidas, dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. Nuestro servicio, nuestro trabajo, el trato con nuestros hijos, con nuestro esposo, en la escuela, se va a buscar por excelencia, porque no buscamos agradarle a los hombres o a la maestra, etcétera. Buscamos agradarle a Dios. Entonces, Onésimo encontró un propósito en su vida, empezó a hacer lo que tenía que hacer y fue provechoso. Le estaba dando fuerza a su nombre, Onésimo, que significa útil. Y dice, lo dice como si fuera plural. En otro tiempo te fue inútil para Filemón. A lo mejor Filemón hacía corajes con él, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Dice, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como necesidad, sino voluntario. Ok, explicaba un poquito esta relación de amos y esclavos. ¿Qué sucedía en el Imperio Romano? Imaginemos que Mark es un amo y tiene 100 esclavos, y yo soy amo y tengo 100 esclavos, y comercializamos los esclavos. Hoy en día no es así, pero se prestaba mucho a robar esclavos. Entonces, cuando yo tenía mis esclavos, el otro, es que este esclavo es mío, no es mío, y podía ir ante las autoridades romanas y podía haber castigo por aquel que tuviera así que con él el esclavo, porque los esclavos eran comercializables, eran considerados como parte, algo material, no personas, aunque son personas, eran comercializables. Entonces, si yo tenía un esclavo que no es mío, corría peligro mi vida como amo y la vida del esclavo. Entonces, él está preso, dice que él me es útil. Pablo dice en el 13, lo quiero retener, o sea, me es muy útil. Da buen fruto su vida, comparte el evangelio,
da acción de gracias, a donde se para empieza a obrar para Cristo, pero no lo puedo tener conmigo, te lo envío. ¿Por qué? Porque esta relación de amo-esclavo, el esclavo debe estar con su amo. Y ve la condición que le da Pablo: recíbele como a mí mismo. Híjoles. No sé, esto es tremendo, porque Cristo dice que en lo que es el Evangelio, que tomó nuestro pecado y lo llevó a la cruz. Todo aquel que practica ese pecado es digno de muerte. Entonces, lo que hizo Cristo fue sustituir nuestra vida de pecado y llevarla en la cruz, para que fuese muerto y nosotros pudiéramos tener salvación en Él. Ese es el Evangelio, y resucita. Pero la situación es que está intercediendo, o sea, está haciendo, Cristo está tomando nuestro lugar para que el que es digno de muerte, ustedes y nosotros, no seamos de muerte, sino por la muerte de Cristo entremos y seamos salvos. Aquí está intercediendo. A lo mejor tienes coraje con Onésimo, Filemón, pero tú y yo tenemos un amor en Cristo, fuimos compañeros, te considero amado, tenemos a nuestro compadre Arquipo. Yo te amo mucho, tú me amas a mí. Ama, como me amas a mí, ama a este brother, ama a Onésimo. No sé qué situación hayan tenido, si hayan tenido roces o haya huido. Ahorita, por lo que va a describir, probablemente Onésimo robó algo de Filemón, de su propiedad, y pues estaba en descontento, a lo mejor no lo quería ver. Y viene con esta carta. Las cartas, no es que Pablo fuera con la carta, la llevó con otro hermano, y a lo mejor ahí va Onésimo, y lo ves, ándale, ahí viene el Onésimo. A ver, ¿cuánto te llevaste? Aquí tengo la cuenta. A ver, agárralo. No. Dice, esta persona que si le tiene cierto coraje, no quiero que lo veas así, velo en amor. ¿Por qué? Porque Cristo, por nuestros pecados, nos vio con amor. Practica el Evangelio con las personas que hoy en día tengamos rencillas, asperezas, incomodidades. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y todo lo que se opone al nombre de Dios. Nuestras almas están llamadas a eternidad, y el enemigo se presta para que entre hermanos haya rencillas, haya división, haya distorsión del amor de Cristo. Entonces, cuando llegan con la carta, ahí está Onésimo, dice, no lo veas como lo viste, vele como si yo fuera. Dice, recíbele como a mí mismo. Y no quiero que me lo recibas, ahí está, este es tuyo. No, dice, quiero que sea voluntario. Tranquilo, Filemón. No sé qué te hizo Onésimo, recíbelo, porque antes era inútil, no estaba en Cristo, ahora es uno de nosotros. Viene del 15 al 20, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Pablo sabe la situación, y a veces tenemos que ser sabios cuando nos llega una historia entre dos personas o dos hermanos que están en conflicto. Tenemos que ser sabios y no orientarnos al, esto es lo que dices, esto es verdad. Y Pablo aquí es sabio.
conozco a Filemón, conozco tu vida, Onésimo, sé que eras inútil, no estabas en Cristo, estás haciendo buenos frutos, reconcíliense. Se apartó, mira, checa esto, para que le recibieses por un año, ya después me lo regresas, para siempre. Ándale. Quiere decir que en los últimos días de Filemón o de Onésimo estén siempre juntos. Esto es muy interesante porque si crees en Cristo y tenemos enemistad con una persona que también ve en Cristo, es medio ilógico porque cuando estemos con la presencia de nuestro Dios, pues no va el conflicto. O sea, tenemos en este tiempo, dice que si tienes algo contra tu hermano en Mateo 18, no te quedes ahí, sino ve y reconcíliate con él. O sea, habla con honestidad, habla con amor, porque en ambos está el amor de Cristo. Y se recíbele para siempre. En esta condición lo vas a recibir, no como esclavo, ya no eres más esclavo. La palabra de Dios dice que si estamos en pecado, esclavos del pecado somos. Pero cuando entregamos nuestra vida a Cristo, dice la misma palabra que somos coherederos, somos llamados a ser hijos de Dios. Nos da Cristo una identidad. Dice, ya no es esclavo. Considéralo como hermano amado. Un hermano que tiene este mismo amor de Dios. Tú también lo tienes, Filemón. Reconcíliate, recíbelo para que juntos, es una bendición que en esta vida hasta que Dios los llame a su presencia, sigan en comunión eterna. Ya no somos esclavos, hermano amado. Así que, 17, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Esta parte se me hace, lo leía y era como que Pablo está haciendo manita de puerco, pero no. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó, te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Entonces, ¿qué está diciendo? Ahí por eso menciona que a lo mejor cuando Onésimo se fue de la presencia de Filemón, causó un daño o se robó algo. Cualquiera el daño que hubiese sido, dice Pablo, asúmelo. Yo lo asumo, yo lo pago. Yo lo que busco es que te reconcilies con él. No saques a la luz, es que me hizo esto, es que esto. ¿Te acuerdas? El 20 de septiembre del 97 hiciste esto. Y a la semana, como a las 5 de la tarde, hiciste aquello. Ya no lo traigas a la memoria. Recíbelo como hermano amado. Deja eso en el pasado. Porque si lo traemos a la mente, es algo que va a estar, y va a estar, y va a estar, y va a estar. Olvida. Perdona. Y Pablo pide, perdona a Onésimo, lo que ella te haya hecho, si es que es muy grave, yo lo pago, recíbeme como a mí mismo. ¿Por qué? 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. No sé si era algo, un don, un talento que Dios le dio a Filemón, pero Filemón es una persona que confortaba, daba ánimos. Al platicar con él daba ánimos para que pudiéramos seguir en Cristo. Y como era muy evidente, Pablo le dice, recibe a Onésimo, ¿por qué? Para que confortes, para que des fuerza. Aunque Pablo tiene mucha libertad en Cristo, aunque Pablo se goza en la condición, dice que en este mundo, dice Jesús, tendremos aflicción, pero confiaos, he vencido al mundo. Aunque eso, dice, conforta, da ánimo, es bueno para ti, Filemón. Conforta mi corazón al recibir a tu hermano Onésimo. No es tu esclavo, ya no lo dice en otra parte, a los amos no seas duros con ellos, y a los esclavos sirve a tu amo como si lo fueras al Señor. Reconcíliate. Estamos llamados a reconciliarnos unos con otros y eso cuesta trabajo.
cuesta mucho trabajo porque va directo a nuestro orgullo, va directo a lo que somos, pero no cabe, porque si vamos a vivir una eternidad con Cristo, estamos llamados a perdonar y a saldar cuentas, porque la persona, si es creyente, también mora el Espíritu de Dios en él. Conforta mi corazón en el Señor. 21. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esto está como de más. Si tú sabes que esta persona es fiel, no esperas que haga algo diferente, sino lo mismo que viene haciendo. Pero Pablo detecta, Filemón, esto te es bueno para ti y es bueno para Onésimo. O sea, básicamente es obediencia, haz caso. Pablo tiene autoridad, pero utiliza esta autoridad como un ruego, está hablando muy al corazón, está intercediendo por Onésimo, recíbelo. Sé que lo harás y no solamente lo vas a perdonar, sino que también harás más de lo que te digo, porque tú, Filemón, eres conocido porque confortas los corazones de los santos. Conforta a este muchacho, a Onésimo, conforta mi corazón. Y dice, prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Muy bien. ¿Creen que Pablo llegó a casa de Filemón? No llegó. Pablo no llegó. Pregunto, ¿creen que Filemón sí le preparó cama y alojamiento a Pablo? Claro, sí. Filemón es un hombre que no solamente obedece, sino que busca el bienestar de sus hermanos. Y ahí estaba en la cama, esperando a Pablo. Pero cuanto más gozo es saber que esta persona, porque luego después Pablo es pues asesinado por Nerón, y pues no llegó Pablo, pero es sabedor de que él fue mi hermano y está ante la presencia de Dios. Allá nos vamos a ver. Y si está Onésimo conmigo, es básicamente Onésimo, es como si Pablo mismo estuviera conmigo. Es Onésimo, pero Pablo, porque es el mismo espíritu. Es el mismo espíritu y hay el mismo sentir. Y termina la carta 23 y hasta el 25, dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es interesante porque menciona Epafras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, 5 personas que estaban con Pablo compartiendo el evangelio, y me da curiosidad porque yo creo que Filemón, cuando platicó con ellos, pudo fortalecer las vidas de cada uno de ellos, de Marcos, de Aristarco, de Demas, Lucas. Son colaboradores, tienen el mismo sentir que Pablo y que Filemón. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Somos personas, si hemos creído en Cristo, hemos recibido de su Espíritu Santo. Y vamos entendiendo que fue por gracia, no es que nosotros lo merezcamos, sino porque Dios puso. Dice, hablando en 1 Juan de amor, dice, no es que nosotros le amamos a Dios, no, es que Él nos amó primero. Él nos ha dado su amor, misericordia, paciencia, perdón, longanimidad, nos ha dado, ¿de qué más? De gracia, favor inmerecido. Y dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Sigue con lo que Dios te llamó a hacer. Si Dios te dio la oportunidad de tener una iglesia en tu casa, la gracia de Dios va a estar ahí y va a estar con las personas que se reúnan porque tienen un mismo sentir.
¿Y qué nos deja a nosotros este libro, pues, que se puede leer en 10 minutos, pero que muestra mucho del sentir de Pablo? Que si Dios te llamó a hacer algo, no es impedimento, ni la condición del país, ni las leyes. Siempre hay oportunidad para compartir las buenas nuevas. Si estamos en la agricultura, que seas tú conocido no por ser el más rápido, sino que seas conocido porque tienes temor de Dios y que tu trabajo es en excelencia porque tiene temor de Dios. Aquí hubo una necesidad, estaba la ciudad de Colosas en pruebas y Filemón se tuvo valentía y puso una iglesia en su casa. 2, cuando escuchen este hermano, esta persona, que sea con amor, que se conozca de nosotros, que somos amadores de Cristo, que tenemos fe en nuestro Señor, que podemos decir no a las tentaciones, que buscamos la paz con los otros, que si vemos una persona que está por mal camino, podamos hablar con él. Otra cosa que vemos en esta carta es que podemos ser de bendición, podemos confortar el corazón de los creyentes y yo creo que también de los que no creen. El evangelio produce 2 cosas en las personas: conforta el corazón o endurece el corazón. Entonces tenemos que estar preparados para eso. Anima porque es vida eterna. Dios habla al corazón, pero a veces las personas no quieren escuchar las buenas nuevas, endurecen su corazón. Pero seamos personas que demos ánimo, que demos confianza, que exhortemos, que seamos precavidos, que si vemos que están haciendo mal o están en pecado, no lo ocultemos porque se va a enojar, no, es que está desagradando a Dios. También nos invita a conocer más de Cristo. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Cómo es que trató, por ejemplo, con el joven rico? ¿Cómo trató con la mujer samaritana? ¿Cuáles fueron sus palabras? ¿Con qué amor? También Cristo cuando levantó las mesas porque estaban haciendo un comercio en su casa. Hay muchas cosas que conocer de nuestro Señor Jesucristo y que Dios nos puede utilizar para animar el corazón de los santos. Es de los santos, porque a veces nos podemos encasillar con los míos, con los conocidos, con mis amigos. No, es de los santos, porque en nuestra vida vamos a cruzar con personas que tienen temor de Dios y necesitan de un ánimo. Y podemos ser esas personas que den fuerza al corazón de Él, porque tenemos de su espíritu. Otra cosa que podemos ver es el perdón. Perdonar cuesta y cuesta mucho. Pero en Cristo se vuelve un hábito. ¿Por qué? Porque mismo Pablo aquí lo dice, te hizo daño, si algo te dañó, algo te debe. Cuando vamos a perdonar, llega este pensamiento: me hiciste esto, me hiciste A, B, C, D, E, ¿dónde estabas? Yo, por ejemplo, muchos años estuve resentido con mi papá, y lo tenía el Señor y estaba bien con Dios, y cuando lo veía, coraje. Entonces, seamos como este corazón de Pablo, y lo está invitando a Filemón. Él es tu hermano, él dio su vida por Cristo, ten misericordia de él. Y del lado de Onésimo no es que lleguemos así, porque imagínense, si le robó, salió huyendo y ahora regresar con esta persona, qué difícil. Es un encuentro de ambos lados muy complicado y esas cosas pueden empezar, ¿no? Él es creyente y estamos llamados a arrepentirnos y Dios nos limpia de nuestras maldades, de nuestros errores. Tenemos que ser honestos y mostrar el amor de Cristo para perdonar, para que eso no sea estorbo en nuestras vidas y sigamos glorificando a Cristo. Otra cosa, y obediencia. Un cristiano
es obediente a Cristo. Y si estamos bajo autoridad, dice que la autoridad son siervos de Cristo, Dios las instituyó. Si tenemos autoridad, ser obedientes a ellos, hacer las cosas como para Cristo. Ama a las personas porque es el segundo mandamiento, pero mostrar obediencia a nuestro Dios principalmente. Y esto también nos invita a que si Dios nos dice algo, no negociar con Él, cuándo, cómo, así lo quieres. Es válido preguntarle, ¿lo quieres así? ¿Cómo lo quieres? Pero si Dios, en este caso específico, te está diciendo, y ahorita a lo mejor Dios está trayendo a tu mente esa persona que necesitas perdonar, o caso contrario, cometiste agravio y necesitas arrepentirte ahí con esa persona, o sea, cierta vergüenza, hazlo. ¿Por qué? Porque eso va a estorbar nuestra relación con Cristo. Y aquí Pablo se lo pide a Filemón y Dios nos los está pidiendo a nosotros. Perdonemos, liberemos, para que el Evangelio de Cristo siga trayendo fruto, siga habiendo amor de Cristo. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Es que es por gracia y es eso. No es que lo merezcamos, es que se nos fue dado. Valoremos el sacrificio de nuestro Señor Jesús, que dio su vida por nosotros, murió y está ahorita a la derecha del Padre. Y en el libro de Colosenses presentaba un misterio: Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. Cristo te regala, si aún no crees en Él, de su espíritu, para que tengas este mismo sentir, así como estos hombres que son compañeros, colaboradores de Pablo junto con Filemón, Apia, Arquipo, ahorita mismo Onésimo. Estén también nuestros nombres que sean conocidos. La hermana esta tenían conflicto, en cierto momento se reconciliaron y después hicieron con algo juntos y predicaron el evangelio, tuvieron esta prueba, no sé, que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y estemos seguros de nuestra salvación, ocupémonos de nuestra salvación y estar confiados que es por gracia. Todo, incluso, a mí me hicieron la pregunta, ¿qué es tuyo? Y ni siquiera nuestro pulgar es nuestro, todo es prestado, somos mayordomos y nos debemos a nuestro Creador que es Dios y Dios nos dio a Cristo para que sigamos sus pisadas, para que sigamos su amor y de su espíritu podamos dar de gracia lo que es de gracia. Y pues esto es lo que pues Dios me habló en este pequeño libro. Espero que Dios les haya hablado a sus corazones. Espero que Dios muestre las decisiones que tengan que tomar. No dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Y pues vamos a entregar este tiempo y a despedirnos para que nos vayamos a nuestras casas. Señor, muchas gracias, Padre, por una noche más que nos regalas de tu creación. Gracias, Padre, porque en esta vida de Filemón, el corazón de Pablo, podemos encontrarnos. Queremos tener este corazón. Ayúdanos, Padre, en serio, ayúdanos a perdonar, sobre todo si tenemos algo contra un hermano. Ayúdanos a entender que también la misma gracia de Dios es con él y la misma gracia de Dios es con nosotros. Y a veces no queremos ver a estas personas ni en pintura, Señor. Danos misericordia, Señor. Ayúdanos a ver a las personas como tú los ves. Tú dices, Señor, que hay gozo cuando una persona se arrepiente, Señor. Ayúdanos, Padre, a más de tu amor, Señor. Queremos ser estos compañeros de milicia. Si en nuestras vidas nos apartamos, nos vamos a otros lugares a vivir y nos encontramos, recordemos las cosas que hacíamos juntos en tu nombre, Señor. Seamos de consolación, Señor. Y aviva nuestro espíritu, Señor. Aviva nuestro espíritu para hacer las buenas obras, Señor. Perdónanos, Padre, por no perdonar, por no mostrar tu perdón, Señor. Tú diste tu vida por nosotros, nos limpiaste, Padre, para que tengamos
una relación contigo en la eternidad, Señor. Ayúdanos a ver eso, Señor, y gracias. Te pido por las personas que están aquí, que las lleves con bien a sus casas, a sus hijos, Padre, y obra en ellas, Padre, y sigue fortaleciendo y que conforte sus corazones, Señor, que seamos personas de ánimo, de consolación, pero sobre todo de amor y perdón. Muchas gracias por tu palabra, en tu bendito nombre te damos este tiempo. Amén. Pues estamos despedidos, familia. Buenas noches, Dios los bendiga.